Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Perdón, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué gusto saludarles, qué gusto verles. Hoy estamos empezando tarde, eh, hoy martes, día de transmisión en vivo de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo, y yo soy el pastor Axa Macedo. Hoy estamos empezando tarde por algunas actividades que tenemos por realizar. La verdad es que hemos andado atareados. Creo que a veces el querer hacer muchas cosas no nos alcanza el tiempo para cumplir con todo, pero aquí estamos, damos gracias a Dios. Qué bueno por su compañía, qué bueno porque puedan tomarse el tiempo para estar aquí con nosotros y venir a estas transmisiones en vivo, aprovechando que quizás tus actividades ya recién van terminando, que vas empezando ya a prepararte para descansar. Y la verdad eso nos da mucho gusto que puedas tomarte el tiempo para escuchar cada una de las enseñanzas que compartimos contigo. La intención de estas enseñanzas es poder edificar tu vida, de ayudarte, de construir algo saludable, de fortalecer tu fe, de ayudarte a salir de algunas dudas, de enriquecer el conocimiento que puedas tener de la palabra de Dios, contribuyendo con un pequeño granito de arena que pueda fortalecer tu vida, tu fe, tu esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas que hemos estado compartiendo con ustedes. Hoy es la cuarta parte ya de No somos pecado, somos justicia. Ese es lo que estamos buscando hoy, que puedas fortalecerte en el Señor, que puedas ser bendecido, que puedas llenarte de la gracia, del favor y de la misericordia de Dios, y que el mensaje de hoy pueda ayudar a completar lo que hemos venido hablando. Y bueno, ya que empezamos tarde, pues vamos a entrar al tema, vamos a entrar a lo que hoy queremos compartir contigo, esperando que de verdad sea de mucha bendición para tu vida. Definitivamente las cosas a veces nos señalan, nos apuntan, nos acusan de que no estamos viviendo correctamente. Cuando tú decides creer en Jesús, cuando te decides entregarle tu vida a Jesucristo, empiezas a batallar con algunas cosas, algunas actividades, algunas decisiones que enfrentas cotidianamente como hijo de Dios y que definitivamente a veces no sabemos cómo resolver o no sabemos qué decidir. Y cuando nos encontramos en una situación así, nos sentimos culpables, nos sentimos agraviados, agobiados por la cantidad de cosas y por la cantidad de circunstancias que nos rodean y que nos llevan a tomar decisiones que a veces parecen difíciles de enfrentar. Pero una de las grandes complicaciones que tenemos la mayoría de las veces es precisamente el que eh, seamos o nos sintamos vulnerables ante el pecado. Esa es una de las cosas que para mí y como parte importante del ministerio de pastor es poderte dar a ti las herramientas para que tengas convicciones, convicciones que te ayuden a vivir en libertad. Vivimos tan presionados por el hecho de vivir en santidad. Lo compartía el martes pasado, les decía que a un budista no se le exige que sea como Buda, a un marxista no se le exige que piense como Marx o actúe como Marx o Engels o incluso como Gandhi, que algún seguidor del budismo que practique la actitud o el pensamiento que tenía Gandhi, que él era budista o cualquier otro tipo de religión. Creo que a la única religión, ni siquiera a un católico se le pide que sea un verdadero católico. De hecho, a veces creo que pensamos que el ser católico es por herencia más que por convicción. Pero a un cristiano, a alguien que se le llama cristiano, a alguien que decide seguir a Cristo, a un pastor, a un discípulo, a un líder, a alguien que está a cargo de algún ministerio dentro de la iglesia, sí se le pide que sea un verdadero cristiano, se le exige que sea como Cristo, se le pide que viva, perdón, y actúe y haga lo que Cristo hacía. Incluso hasta milagros se nos pide que hagamos nosotros como evidencia de que somos verdaderos cristianos. Y este es el gran problema que enfrentamos porque sentimos que no estamos dando el ancho, sentimos que no estamos teniendo la capacidad de ser verdaderos discípulos de Jesús. Y más cuando sabes que has fallado, porque
podríamos engañar al mundo, podríamos engañar a nuestra propia familia, podríamos engañar a nuestro propio pastor y hacerle creer que somos verdaderos cristianos y que tenemos una vida realmente íntegra o realmente que refleje a Cristo. Pero nosotros sabemos en lo más íntimo, en lo más personal, sabemos si realmente estamos viviendo conforme el ejemplo de nuestro Señor Jesús o solamente estamos tratando de aparentar una vida espiritual que nos ayude a solventar o a salir de las circunstancias en las que nos encontramos. Y el pecado es precisamente el lastre, el peso que llevamos sobre nuestros hombros, el cúmulo de acciones y actitudes que tenemos en nuestro corazón que nos impide tener una vida en libertad. Y el mayor problema no es el acto o el hecho de haber cometido un pecado, sino el mayor problema es no podernos deshacer de esas actitudes, de esos comportamientos, no podernos deshacer de eso que sabemos que no debemos hacer, de eso que sabemos que ya deberíamos dejar atrás en nuestra historia, pero que todavía seguimos arrastrando en nuestro corazón y que todavía lo seguimos llevando como parte de nuestras vidas. Incluso algunos llegan a tener una doble vida, es decir, una vida de apariencia, una vida de pulcritud, una vida de santidad hacia afuera, pero dentro en la intimidad batallamos y nos encontramos con que no, con que hay algo más grande, fuerte y pesado sobre nuestros hombros, que es el pecado. Pues precisamente por eso hemos venido hablando de cómo nosotros podemos vivir sin pecado, y algo que no voy a retomar las enseñanzas pasadas. El martes pasado hicimos un recuento de todas esas enseñanzas, esperando que sean de bendición para tu vida. Así es que hoy quiero continuar de donde nos quedamos y hablábamos precisamente del momento en que nuestro Señor Jesucristo enfrenta el pecado, tiene que pasar por ahí, tiene que hacerse pecado, pero lo interesante de nuestro Señor Jesús es que no pecó. Es decir, Él se hizo pecado, pero no cometió pecado. Quizás esto parezca ilógico, porque sabiendo nosotros que es por causa de su muerte en la cruz del Calvario y por llevar todos nuestros pecados a cuestas, llevarlos a Él mismo, tenerlos en su propio cuerpo, en su propio ser, en el momento de la cruz, es precisamente la razón por la cual nosotros somos libres del pecado. Y hablando precisamente de eso, veíamos cómo nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, veíamos cómo nuestro Señor Jesús confronta a sus enemigos, aquellos que lo acusaban y lo señalaban y que continuamente querían ponerle una trampa para que él pudiera o cayera en esa trampa y tuviera que enfrentar la acusación directa de que no era ni el Hijo de Dios, de que no era ni un profeta, que no era un maestro, ni que siquiera era santo o digno de ser llamado santo, como él mismo pregonaba. Así es que era una forma de acusarlo. Así es que esa exigencia de que demostrara que él era verdaderamente el Hijo de Dios, le pidieron pruebas, le pidieron evidencias, lo acusaron directamente, lo señalaron directamente acerca de que no era santo, y él definitivamente tuvo que decirles: pues ustedes me acusan, pero no tienen nada de qué acusarme, no tienen nada con qué contradecirme de lo que yo estoy hablando, ahí en Juan capítulo 8, versículos 45 al 47. Bueno, partiendo de esto, donde Jesús se reconoce a sí mismo como un ser sin pecado, como un ser humano sin pecado, y que esa característica y esa cualidad que nuestro Señor Jesús conquistó en carne y hueso, porque tenemos que recordar que Jesucristo se hizo carne y hueso, y la Biblia dice que él también estaba sujeto a pasiones y deseos como los nuestros, como cualquier ser humano. Y es ahí precisamente donde Jesús demuestra que sí se puede vencer al pecado. Y hablábamos precisamente de lo que Jesús nos enseñó para que nosotros siguiéramos su ejemplo, de lo que veíamos con el apóstol Pedro, que él en Primera de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 21 al 25, veíamos cómo Pedro menciona que Jesús estuvo para ser ejemplo para nosotros y que nosotros pudiéramos seguir ese ejemplo. Y hablábamos precisamente de lo que Jesús padeció, hablábamos precisamente de que él no cometió pecado y del dolor y la afrenta que enfrentó o que vivió en carne y hueso. Y les mencionaba algo hace 8 días que me gustaría retomar un poco para darle continuidad al mensaje. Les mencionaba que el Señor Jesucristo
no cometió pecado, pero fue afrentado. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice en 1 Pedro 2:24, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. O ya fuisteis, dice Pedro, ya fuisteis sanado. Así es que nuestro Señor Jesús llevó nuestros pecados para que nosotros viviéramos a la justicia. Y esta es la parte que nosotros deberíamos comprender para poder enfrentar el pecado. El pecado va a estar continuamente rondando nuestras vidas. El pecado continuamente estará tocando la puerta de nuestro corazón porque quiere entrar. Y quizás tú te preguntes, pero bueno, ¿y qué de malo tiene el pecado? El pecado es tan serio, es un tema tan serio, tan importante para Dios, porque el pecado refleja nuestra negligencia de la obediencia a sus mandamientos. Ahora, Dios conoce nuestras debilidades y también conoce nuestras capacidades. Y sabe que nosotros tenemos la capacidad de vencer al pecado, pero también conoce nuestro Señor que somos débiles y que por causa de la debilidad que hay en nosotros, podemos caer y podemos recurrir al pecado como una actitud o como un comportamiento cotidiano en nuestras vidas, donde ya no nos importe las consecuencias del pecado. Para Dios es importante el asunto del pecado, tan importante, y se toma tan en serio Dios el asunto del pecado, que la evidencia clara de esto es que la muerte existe. La muerte es resultado del pecado. La muerte es resultado de la desobediencia del ser humano, que trajo por consecuencia muerte a la humanidad, y que por eso hoy nosotros morimos por causa del pecado. No es el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es que viviéramos sin pecado. Pero de ninguna manera Dios está buscando imponer su voluntad en el corazón del ser humano. Porque entonces, si Dios impusiera su voluntad en el corazón del ser humano, y el ser humano, como mucha gente me ha dicho a mí, bueno, si Dios quisiera que no pecáramos, ¿por qué hizo el pecado? No, el pecado no lo hizo Dios. El pecado es el resultado de la desobediencia del ser humano. El mismo apóstol Pablo nos enseña que él no conocía el pecado si no fuese por la ley. El ser humano no sabría que ha pecado o que ha cometido pecado si la ley no nos dijera, la ley de Dios, por supuesto, si la ley no nos dijera que hemos cometido pecado. Es como si tú aprendes a manejar y de repente agarras y tu carro, sacas tu licencia. Aquí en México podemos conseguir la licencia sin hacer examen de manejo. Y entonces tú sacas tu licencia y empiezas a manejar, y de repente quebrantas una ley de tránsito, otra ley de tránsito, y no te das cuenta porque no conoces el reglamento de tránsito. Hasta que te para un policía de tránsito, te detiene y te dice, oiga, usted se estacionó donde no debía, o usted se pasó un semáforo en rojo, o usted iba a alta velocidad, y entonces hasta que el policía te dice que lo que acabas de hacer es un quebrantamiento a la ley de tránsito, hasta ese momento te enteras. Seguramente a alguien alguna vez le ha pasado algo así, pero no quiere decir que la ley o que las reglas de tránsito, el desconocimiento de ellas, te exime de la responsabilidad del cumplimiento de estas. Para nada. Lo mismo es con la ley de Dios. Si tú me dices, pero Axa, yo no conozco la ley de Dios, eso no te exime de la responsabilidad que tienes de guardar sus mandamientos. Y entonces caemos en el gran juego de nuestra mente de querer hacerlo más fácil. Y ese es precisamente el atajo que el pecado toma en nuestras vidas a través de nuestro pensamiento. Recordemos lo que te he venido mencionando, que no somos un ser tripartito, estamos compuestos de tres partes: somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. El cuerpo es la parte de nuestras necesidades fisiológicas básicas, nuestros propios deseos naturales, la sed, el hambre, el deseo sexual, es parte de nuestra carne. Y es en nuestra carne precisamente donde nosotros batallamos con el pecado. Y es algo que te venía explicando la vez pasada, porque es en nuestra carne donde surgen estos ataques de los deseos de la carne, los deseos del pecado. El pecado va a recurrir a tu carne para que tú cometas el pecado. El problema no es que cometas el pecado, el problema es que el pecado se enseñoree de tu voluntad. Ese es el verdadero problema. Nosotros tenemos una voluntad, la voluntad que nos hace decidir bueno o malo,
que recurre a los pensamientos de nuestra conciencia y en algunos casos, cuando nuestra conciencia no tiene una formación habitual hacia lo bueno y lo malo, por supuesto que nuestra voluntad o nuestra propia voluntad estará sujeta a la cultura, al entorno, a la enseñanza, al aprendizaje que hayamos recibido a lo largo de los años en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno escolar o en nuestro entorno social. Si recordarán a una frase de un político muy famoso aquí en México que llegó a decir que la corrupción era parte de nuestra cultura. Él decía, los mexicanos somos corruptos porque la corrupción es parte de nuestra cultura. No hay nada más falso que eso. Bueno, hay cosas más falsas, pero eso no es cierto. No es verdad que la corrupción sea parte de la cultura de una sociedad o de una persona. Por supuesto que no. Puede ser un hábito que se practica, puede ser una forma de desarrollar la sociedad o de desenvolverse políticamente, socialmente, económicamente. Puede que la corrupción sea parte de nuestras actividades cotidianas, pero no es parte de nuestra cultura. Porque mientras haya una sola persona que rechace la corrupción como parte de él, eso ya es el estándar para saber que esa cultura no es, o esa cultura que se trata de imponer como cierta o como verdadera, no lo es y no es así. Por lo tanto, hay cosas que nuestras sociedades han venido aceptando como parte de la sociedad, pero no significa que sean ciertas. Hay cuestiones que incluso se tratan de establecer en las leyes constitucionales para que sean como parte de nuestra sociedad, pero eso no significa que sean correctas. Hay aprobaciones, hay leyes que pasan por las cámaras de diputados o por la Cámara de Senadores aquí en México que buscan establecerse como parte de la ley. Pero el hecho de que estén en la Constitución mexicana no significa que sean cosas que deberíamos de tomar nosotros como parte de nuestra cultura. Por supuesto que son leyes y están ahí establecidas y nosotros tenemos que respetar las leyes que nos están indicando cómo deberíamos de vivir. Pero hay algo que trasciende más que la ley de una constitución o la ley de un reglamento de tránsito. Hay algo que trasciende más y que es la ley moral. La ley moral, lamentablemente nosotros no hemos, el ser humano ha venido distorsionando esta ley moral a conveniencia, como mejor le parece y a mejor le conviene, ha venido distorsionando la ley moral y ha venido ajustándola a su conveniencia, tratando de meter dentro de la moralidad del ser humano reglas o valores, lo que le llamamos valores morales. Estamos tratando de meter valores ahí en la moralidad social o en la moralidad, perdón que me atreva a decirlo así, pero la moralidad suprema que el ser humano debería de experimentar y vivir. Lamentablemente el ser humano, las sociedades, los políticos, los grupos minoritarios o mayoritarios están tratando de imponer dentro de la moralidad valores que simulan moralidad. Pero los valores, como alguna vez lo dije y alguna vez lo mencioné, los valores se ajustan a nuestra conveniencia. Yo puedo decir que soy una persona respetuosa hasta que, no sé, se me ocurre, estoy formado en una fila y yo soy respetuoso de las personas y de los demás y de repente estoy formado y veo que en una fila ya llevo 1 hora, 2 horas esperando en esa fila mi turno y de repente veo que alguien se mete a la fila y en ese momento, en lugar de guardar serenidad y calma y tratar de arreglar las cosas de manera civilizada, entonces, con uno que empieza a gritar, fórmese a la fila, váyase ahí atrás, llevamos horas, con uno que empieza a gritar, los demás caen en ese juego del insulto, de la falta de respeto. Incluso yo mismo que me hacía llamar respetuoso de los demás, en ese momento puedo caer en un quebrantamiento de mi integridad, de mi respeto por los demás y empezar a faltarle al respeto a la otra persona. Y lo podría justificar diciendo que le estoy faltando el respeto, que le estoy llamando de alguna manera con algún insulto o le estoy diciendo que se vaya a formar y no estoy respetando a su persona, no lo estoy respetando porque él no me respetó a mí. Y esa es una justificación que hacemos para que nuestros valores se distorsionen o se ajusten a lo que a nosotros mejor nos parece. Y entonces caemos en el grave error de la justificación de nuestras acciones. Yo me enojo porque tú me haces enojar. Yo mentí porque tuve miedo. Yo pensé que tú me ibas a insultar o que me ibas a... Perdón, voy a mover aquí un poquito. Van a ver mi dedo, pero ya empiezan a llegar
algunas notificaciones y eso suena en el celular y no quisiera que así fuese. Pero, entonces, cuando nosotros, otra vez está apareciendo aquí, ok, gracias. Perdón por esa interrupción de mi dedo. Pero entonces cuando nosotros ajustamos la moralidad a conveniencia, entonces nuestros valores morales son vulnerables y podríamos caer en ese juego engañoso de justificar nuestras acciones o nuestra falta de moral o nuestra falta de valores o nuestra falta de integridad, podríamos justificarla por acciones externas o por situaciones externas que nos obligan o nos llevan a actuar en esas circunstancias. El ser humano es así, actúa por conveniencia e inteligentemente el cerebro, de una manera astuta, le gusta tomar atajos. Y es ahí donde nuestra voluntad está en juego. El problema no, como dije hace un momento, el problema no es el pecado que cometemos. De hecho, déjame decirte algo que he venido repitiendo constantemente. El pecado fue vencido en la cruz del Calvario. Jesucristo venció el pecado y todo el efecto del pecado en la humanidad. Es decir, el pecado en la vida del ser humano ya no tiene un efecto de destrucción, porque el pecado fue destruido, fue vencido, fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el pecado no tiene un efecto de condenación sobre la humanidad. Y entiéndase lo que estoy diciendo, no se tomen mis palabras fuera de contexto, pero el pecado ya no tiene un efecto de condenación sobre la humanidad porque Jesucristo venció el pecado. El asunto es que el ser humano sigue practicando el pecado como parte de su vida diaria, como parte de su conducta, como parte asimilada de su forma de ser. Incluso lo justificamos, decimos, yo soy enojón, así soy, y que si Dios quisiera cambiarme, ya me hubiera cambiado. Si Dios no quisiera que yo fuera enojón, ya me lo hubiera quitado. Si Dios no quisiera que yo mintiera, Él ya me hubiera ayudado. Si Dios no quisiera que yo me alcoholizara o tuviera algún tipo de adicción, Él ya me hubiera liberado de esto. Y tratamos de justificar nuestras acciones y tratamos de justificar nuestros pecados creyendo que son válidos. Ese es el gran engaño del pecado, porque lo que está buscando el pecado es enseñorearse de nuestra voluntad, de manera que yo ya no decida por voluntad propia, por voluntad personal, que yo ya no decida si quiero o no quiero practicar cierta acción. Si yo quiero hacer esto o ya no lo quiero hacer, si yo quiero practicar aquello o ya no quiero tenerlo, si yo quiero mentir o quiero decir la verdad, si yo ya no quiero enojarme y en lugar de enojarme, tener paz y buscar la reconciliación. El pecado nos engaña y nos hace creer que esas actitudes y esos comportamientos son parte de nosotros y que no hay forma de quitarlos y que no hay forma de sacarlos porque precisamente no podemos sacarlos. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años, si alguna vez has escuchado mi testimonio, sabrás que durante algún tiempo yo estuve sujeto al alcoholismo y a las drogas durante mucho tiempo, y eso destruyó mi vida y hizo muchos estragos en mi juventud, haciéndome o llevándome a tomar malas decisiones. Y yo veía a mi madre, a mi mamá, a quien quiero mucho y le mando un fuerte abrazo, yo veía a mi madre llorar y pedirme con lágrimas en los ojos, implorándome casi que yo dejara el alcohol, que dejara el alcoholismo y que me reivindicara, que condujera mi vida con autoridad y con sobriedad. Y yo la veía llorar y yo lloraba con ella y le decía a mi mamá, sí, mami, ya no voy a tomar, perdóname, no lo vuelvo a hacer, estoy equivocado, cometí un error y muchas palabras que comúnmente decimos cuando sabemos que estamos mal. Pero más tardaba yo en decirle a mi mamá que ya no quería hacerlo cuando con el tiempo lo volvía a hacer, volvía a cometer las mismas acciones y cada vez iba de mal en peor. Porque lo que estaba provocando, lo que estaba sucediendo en mí es que mi voluntad, mi dominio propio, mi voluntad personal estaba siendo sometida por una adicción. En ese caso fueron las drogas y el alcohol, mayormente el alcohol, pero empezaron a tomar la fuerza de mi voluntad y empezaron a someter mi voluntad. ¿Dónde está tu voluntad? Porque a lo mejor tú dices, bueno, ¿y qué hago si mi voluntad está sometida? ¿Qué hago si el pecado está tomando ventaja sobre mi voluntad? Bueno, debo de aclararte que tu voluntad está en tu alma. Es tu persona, quien tú eres, donde están tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tus metas personales, tus sentimientos, tus recuerdos, están en tu alma.
Le llaman psique, en la antigüedad se le llamaba psique, y psique significa alma, o ánima también significa alma. Y entonces el psique que está en tu pensamiento, en tu mente, ahí es donde está tu alma, y es donde está lo que tú eres en esencia, y todo lo que en ti se construye a lo largo de los años. Tu cultura, tu educación, tu conocimiento, tu inteligencia está en el alma. Tu cuerpo, tu carne, tiene la capacidad de vigilarse a sí misma, de cuidarse a sí misma para no morir. Por eso cuando tienes frío en tu cuerpo, cuando tienes frío, tu cuerpo está diseñado para que la sangre se riegue o llegue a tus vasos más pequeñitos de las manos, para que la circulación de la sangre mantenga la temperatura corporal correcta. Pero cuando el frío es muy intenso, tu cuerpo, sin que tú se lo ordenes, tu cuerpo automáticamente lo que hace es dejar de circular mucha sangre por tus manos, empieza a canalizar su fuerza de la circulación de la sangre en todos tus órganos internos, para que se mantenga a la temperatura correcta y tus órganos internos funcionen y no se congelen. Puede que sientas mucho frío en las manos, pero tu pecho, tu estómago, tu vientre, aquí en la parte interna de tu cuerpo, tus órganos internos se están protegiendo con la temperatura correcta. Eso tú no se lo ordenas, eso no pasa porque tú piensas y dices, ah, caray, la temperatura bajó 2 grados, requiero de la sangre de mis extremidades para enviarlas a mi estómago, o enviarlas a mi corazón, o enviarlas a mi cerebro para que no se congele. No tienes que pensar en ello, funciona automáticamente. Es como respirar. Respirar pasa de manera automática en tu cuerpo. Tú no tienes que estar concentrándote en que tienes que respirar. Bueno, que no nos haría mal de vez en cuando estar pensando en tener una respiración correcta e inhalar el suficiente oxígeno y exhalar el dióxido de carbono para que tu cuerpo tenga una oxigenación plena. Eso sería maravilloso que nosotros pudiéramos concentrarnos, en nuestra respiración, para que tuviéramos la oxigenación completa. De hecho, algunas enfermedades vienen por una mala respiración. Pero el respirar, tú no estás pensando en respirar. Tú no estás, ay, de veras, ya llevo 3 minutos sin respirar, me voy a morir. No, tu cuerpo ya sabe, tu cuerpo está diseñado para llevar el oxígeno, para tener esa funcionalidad dentro de tu cuerpo, que por supuesto, científicamente podrías argumentarme que todo viene desde la mente. Por supuesto que el cerebro coordina todas esas funciones, pero ya está diseñado tu cuerpo y tu cerebro conectado con tu cuerpo para que funcione de esa manera. O como cuando comes y te alimentas, se supone que tienes que dar no sé cuántas masticadas a cada bocado alimenticio que te llevas a la boca, y no me parece 33, 43, no recuerdo cuántas son las masticadas que tienes que darle a ese bocado que te llevaste, para que cuando lo tragues, cuando lo deglutas a tu estómago, no vaya tan entero y no le cueste tanto trabajo a tu estómago. Y sin embargo, cuando estás comiendo, no estás contando cuántas masticadas llevas, ya llevas una rutina, y pueden ser 3, 4 masticadas y va para adentro, y te lo bajas con refresco o con agua, pero ya es algo que tu cuerpo está habituado, tu cuerpo. También a dormir, ir al baño, son hábitos, son funcionalidades de tu cuerpo que ya están diseñados para eso. Y por supuesto hay una conexión con el cerebro, y es precisamente esta conexión con el cerebro que hace que haya una conexión entre el cuerpo y el alma. Esta conexión te estoy hablando para que te puedas imaginar qué es lo que está sucediendo. No estoy hablando científicamente, por supuesto, estoy hablando en el contexto de lo que la Biblia nos enseña, para que puedas saber qué es lo que está pasando con tu cuerpo y qué es lo que está pasando con tu alma, qué es lo que pasa con los deseos de tu carne y con el alma que se somete a estos deseos de la carne. Y por eso batallamos con el pecado, porque aunque tu alma quisiera dejar algún hábito, quisiera dejar alguna práctica, quisiera dejar alguna adicción, el cuerpo tiene cierto dominio sobre tu voluntad, que tu voluntad ya no tiene la autoridad para resistir,
para oponerse a esa práctica, a ese vicio, a esa adicción, a esa conducta y ese comportamiento que tenemos, porque ya hay un dominio. Entonces, lo que está buscando el pecado es dejarnos, lo que les decía la vez pasada, es dejarnos en un bloqueo de nuestro sentido común, para que nuestro sentido común, en lugar de advertirnos que hay un riesgo, actuemos sin el razonamiento, sin el pensamiento, actuemos sin voluntad, para que sea finalmente nuestros deseos los que nos lleven a vivir de manera casi animal, es decir, prácticamente por instintos. Y eso es prácticamente lo que el pecado quiere hacer al someter nuestra voluntad. Quiere que vivamos por instintos, que nuestro sentido común no tome decisiones, que nuestra voluntad esté adormecida, sometida y gobernada por nuestros propios deseos. Ahora, ¿podemos contrarrestar esto? Que ese es el propósito de esta enseñanza. Claro que sí, sí podemos contrarrestarlo. Quiero leerles lo que dice la Biblia en Santiago, capítulo, si tienes tu Biblia por ahí y nos estás viendo, gracias a todos los que nos están escuchando ahora. Les envío un fuerte saludo a los que pasaron, ya nos dejaron su like, nos dejaron su emoticón ahí respecto a este video. Y si nos estás viendo, te envío un fuerte saludo. Recuerda que lamentablemente no puedo aquí ver en el espacio en el que estoy, en el dispositivo que tengo, no puedo ver a todos los que nos están viendo. De repente no salen todas las notificaciones de quienes nos están viendo en este video, pero si tú nos estás viendo, te envío un fuerte abrazo y nuestros saludos para ti. Entonces, en Santiago, te di tiempo a que fueras y corrieras por tu Biblia para que pudieras buscar en Santiago y leer lo que yo te estoy diciendo ahora, donde dice la palabra de Dios en el versículo 13 al 18, dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque la sabiduría no es lo que porque esta sabiduría, dice Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estas palabras de Santiago, queriendo retomar todo el texto, pero me parece importante que podamos ver lo que dice Santiago, que hay una naturaleza en nosotros que no es la naturaleza de Dios, que no es el principio que Dios quiere bajo el cual vivamos, que la sabiduría que Dios quiere y espera ver en nosotros es la sabiduría de Dios, la sabiduría que nos lleva a tener un comportamiento lejos de los deseos carnales y animales. Por eso Santiago dice que aquello que no viene de Dios nos lleva a tener una actitud que es terrenal, que viene a ser casi animal y termina siendo hasta diabólica. Cuando dice que termina siendo diabólica, no quiere decir que el diablo se nos metió. Cuando dice que es diabólica, es que estamos actuando como el diablo actúa, en total rebeldía contra Dios. Y eso es precisamente lo que está buscando el pecado. El pecado no es un ente vivo al cual tengamos que enfrentar. El pecado es una serie de decisiones que nosotros tomamos lejos de la voluntad de Dios. ¿Cómo se siembra el pecado? El mismo Santiago dice que viene por nuestros pensamientos, por nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos carnales que están conectados con nuestros pensamientos, y entonces empezamos a maquinar en nuestros pensamientos lo bueno y lo maravilloso que sería disfrutar de uno o de dos o de tres pecados o de todos los pecados que pudiera haber en nuestro entorno y a los que pudiéramos tener acceso de llegar. Entonces, lo que está buscando este deseo carnal es afectar nuestros propios deseos, afectar nuestras propias sensaciones, nuestras propias gustos, nuestros propios anhelos, afectarlos de manera que sean gobernados estas sensaciones, estos sentimientos, estos pensamientos, sean gobernados por nuestros propios deseos carnales. Tu alma está llena de sentimientos, deseos, pasiones, recuerdos, ideas. Tu alma está llena de eso. Y cuando un deseo carnal afecta una de esas sensaciones,
de manera que sientas gusto. El pecado no te va a llevar a que tengas algo dañino. El pecado, bueno, no te va a decir esto es dañino para tu cuerpo, sino que el pecado te va a decir esto es bueno, se siente bien. ¿Te acuerdas lo bien que se siente estar con unas copas encima y qué alegre te pones y qué padre la pasas? Por eso hay muchas fiestas que no pueden ser fiestas si no hay alcohol. Porque la gente piensa que necesita el alcohol para para estar feliz, para disfrutar del momento, para disfrutar de la fiesta. La verdad es que mi familia y yo tenemos momentos muy agradables, muy placenteros, de mucha risa, de mucho deleite y no tenemos ni una sola gota de alcohol en la casa. En ninguno de nosotros probamos el alcohol para sentirnos bien. Sin embargo, hay gente que cree que necesita el alcohol para sentirse bien. Ese es el engaño. Ese es el engaño del pecado, donde tu voluntad, al verse sobrepasada, al verse superada por las circunstancias, necesita de un estímulo que le ayude a sentirse bien. Ningún ser humano, ninguno que existe en este planeta, ningún ser humano podría estar pensando en hacerse mal. Todo ser humano quiere el bien para su vida. Es un instinto en nosotros, es una naturaleza en nosotros el estar bien, el sentirnos bien. Lo decía el domingo, en la reunión del domingo, les decía que el ser humano quiere ser feliz, quiere disfrutar la felicidad. Lamentablemente, tenemos un concepto equivocado de felicidad. Y nuestra sociedad, las culturas, las tradiciones nos hacen creer que la felicidad se alcanza de cierta o de tal manera, teniendo ciertos gustos y ciertos placeres que nos hagan sentir felices. Eso no es cierto. Nosotros no somos felices porque disfrutemos de un momento, de un placer o de una sensación. Nosotros somos felices porque estamos convencidos y sabemos que lo que Dios ha planeado para nosotros es mucho mejor incluso que los que nosotros mismos hemos pensado para nosotros. Entonces tenemos que diferenciar el pecado y el cometer un pecado. Una cosa es el deseo del pecado y otra cosa es cometer el pecado. ¿Cuándo brincamos del pecado que está en nuestros pensamientos a la comisión del pecado? ¿Cuándo brincamos de aquí hasta acá? Cuando nosotros creemos y nuestra voluntad está sometida para pensar que esta comisión del pecado, el cometer un pecado, nos va a hacer sentir bien. Y ese error es por el sometimiento de nuestra voluntad. Ahora, ¿cómo es que esto pasa? ¿Cómo es que el ser humano puede creer que el pecado le va a traer bien? Eso sucede porque el ser humano, bueno, el cerebro del ser humano le gusta tomar atajos, le gusta tomar el camino corto. No lo digo yo, lo dice la ciencia. De hecho, hay estudios que han demostrado que el ser humano, por una facilidad a su comportamiento, porque le ahorra energía, porque le ahorra fatiga mental, porque le ahorra tiempo, el cerebro humano busca atajos siempre. Si tú haces algo cotidianamente como lavarte los dientes, cotidianamente lo haces de la misma manera, el cerebro por instinto sabe que el camino más corto para lavarte los dientes es el de la rutina diaria. No pensar cuántas veces te tienes que cepillar de arriba para abajo, de abajo para arriba, que si primero los frontales, después los molares, que si en círculo, que si el cepillo está bueno, que si ya está viejito, que lo tienes que cambiar. El cerebro no está pensando en eso, el cerebro solamente piensa, lavarse la boca. Es momento de irse a dormir, hay que lavarse la boca. Terminaste de comer, es momento de lavarse la boca. Y entonces el cerebro, rutinariamente, de una manera rutinaria, tomas el cepillo, le pones la pasta, casi la misma cantidad. Si pudiéramos medir la cantidad de pasta que le ponemos todos los días al cepillo de dientes, te darás cuenta que casi es la misma cantidad todos los días. Porque ya es una rutina, ya tu cerebro lo tiene registrado. Y entonces tu cerebro camina esa rutina todo el tiempo. Entonces, si tu cerebro registra que hay placer al tomar alcohol, que hay placer al tener sexo ilícito, sexo fuera del matrimonio, que hay placer en ello, que hay placer al ver pornografía, y ese es el estímulo que está recibiendo tu cerebro va a recorrer ese camino, aunque tú ya no quieras.
aunque no lo desees, aunque quieras renunciar, aunque tengas a Cristo en tu corazón, tu cerebro va a recorrer ese camino. ¿Qué dijimos que estaba en el cerebro? Tu alma. Tu alma va a recorrer el camino más fácil, el camino que le lleve a ese momento de placer, porque el momento de placer es un estímulo para tu alma. Esta semana precisamente platicaba con uno de mis hijos y él me hacía unas preguntas y terminamos hablando precisamente de algo que tiene que ver con ese momento placentero. El cerebro trabaja por estímulos. Si tú no le das a tu cerebro los estímulos necesarios para que tu cerebro siga trabajando motivado para hacer las cosas, entonces tu cerebro va a buscar el estímulo en una u otra cosa. Por eso los jóvenes, los adolescentes y los niños son fáciles de convencer en los juegos de video. ¿Por qué son fáciles de convencer en los juegos de video? Porque reciben estímulos. Estímulos que les hacen sentir bien con ellos mismos, que les hacen sentir campeones, que les hacen sentir ganadores, que ellos creen que a través de esos estímulos están siendo triunfadores. Cuando ganan un juego de video, cuando están jugando en la computadora o en su celular y ganan, ellos se sienten bien. Es un estímulo para su cerebro y se siente bien. Ahora, si en la realidad el jovencito, el adolescente, el niño no tiene esos estímulos, por ejemplo, en lugar de que le vaya bien en la escuela, le va mal, saca una mala calificación, él se va a sentir frustrado y va a rechazar la escuela. Pero en el celular él gana porque es el mismo juego repetitivo, porque pasa las mismas pruebas, porque pasa las mismas adversidades y va superando ellas conforme va avanzando y eso le va estimulando a ganar. Y entonces cuando gana, cuando se siente que ganó, tiene ese estímulo que le recompensa y su cerebro se siente bien de sentir ese estímulo. Las sustancias químicas se producen en el cerebro que nos hacen sentir placer, que nos hacen sentir bien. En cambio, se rechaza la escuela porque le hace sentir frustrado, porque le hace sentir enojado, porque le hace sentir un fracaso. Si estás teniendo estos dos sentimientos que están en el alma, el fracaso, la derrota, la pérdida, y el otro lado estás sintiendo el placer, la victoria, el triunfo, el estímulo, incluso el reconocimiento de otros amigos que juegan el mismo juego de video y le dicen felicidades, eres un campeón. ¿Ustedes qué creen que el cerebro, a qué va a recurrir el cerebro? ¿A este golpe todos los días de sentirse un fracaso o a este estímulo que le hace sentir bien? Y te pongo el ejemplo de los juegos de video porque está comprobado, no me lo estoy inventando. Está comprobado que el cerebro recibe estímulos a través de los juegos de video y por eso los muchachos se sienten tan bien jugando juegos de video y se sienten tan mal haciendo la tarea, viendo una clase, leyendo un libro. Por eso no sienten placer, no sienten gusto al hacer todos sus deberes y sus responsabilidades y prefieren el juego. Eso es el estímulo que está recibiendo el cerebro. Y te digo del juego de video, pero ponlo en cualquier actividad que estimula tu cerebro. El alcohol, las drogas, la pornografía, el sexo, el mentir, el robar. Hay un estímulo a tu cerebro y es más fácil recurrir a esto que es pronto, que es inmediato, que no requiere mucho esfuerzo, que no requiere mucha dedicación de tu parte. Por supuesto que vas a recurrir a ese estímulo placentero que te produce el pecado. Y entonces la voluntad que está en el alma queda sujeta a un placer temporal, momentáneo, ligero, pero que es consecuencia de un pecado. Ahora, puedes conseguir los mismos estímulos que el pecado produce sin cometer pecado. No se trata de sustituir el pecado como muchos cristianos, mucha gente que viene a Cristo, sustituye lo que hacía en el mundo, ahora lo sustituye con cosas cristianas. Por ejemplo, si antes se reunía todos los fines de semana con sus amigos para jugar fútbol y se olvidaba de sus responsabilidades en casa y después del fútbol se ponía unas borracheras de aquellas y entonces se convierte a Cristo y dice, no, ya no puedo hacer esto, hasta deja el fútbol, hasta deja a los amigos, pero entonces busca en la iglesia algo que sustituya lo que hacía el fin de semana en el campo de fútbol. Busca pertenecer a alguna parte del ministerio, busca meterse a la iglesia de lleno, busca tener nuevos amigos cristianos, se mete a las redes sociales cristianas, busca entretenerse con cosas que le ayuden a sentirse bien. Porque ha dejado esto y entonces trata de sustituir la estimulación que recibía por el pecado, ahora trata de sustituirlo, y ese estímulo recibirlo a través de actividades que llamamos nosotros cristianos.
O aquel que escuchaba cierto tipo de música cuando no era cristiano y de repente se convierte a Cristo y ahora pone la misma música, perdón, pone la música cristiana a todo volumen, pero antes lo hacía con música pagana. Y dice, no, pero ahora es música cristiana. Sí, pero no estás haciendo una diferencia. Lo único que estás haciendo es sustituir una cosa por otra. Eso no, eso no resuelve el problema del pecado, porque tarde que temprano encontrarás otra cosa que te producirá placer. Un joven me preguntaba esta semana, ayer, no, el domingo, me preguntaba, eh, muy abiertamente me dice si el alcohol, si los vinos sabían feo. Pensando, porque íbamos pasando por un centro comercial, había vinos ahí, y o sea, el vino sabe feo. Y yo le decía a este joven, es que el problema no es si sabe feo o no sabe feo, porque si tú dices como cristiano que no tomas porque el alcohol sabe feo, porque la cerveza no te gusta, porque el vino, el whisky es muy amargo, muy seco, el tequila es muy fuerte y por eso no tomas. En el mundo existen toda la cantidad de sabores y colores de las bebidas alcohólicas que te puedas imaginar. Y entonces nosotros no dejamos de tomar porque sabe feo el alcohol o porque sabe feo la cerveza o el vino. No dejamos de tomar por eso, dejamos de tomar porque sabemos que no nos ayuda. Porque aquel que dice yo no tomo porque no me gusta el sabor, entonces llegará el momento que el diablo buscará algo que te guste. Y cuando te des cuenta tendrá el mismo efecto que si tomaras cerveza o que si tomaras tequila o que si tomaras vodka o lo que fuera, que es muy fuerte, pero tu cuerpo encontraría placer en algo que sí le gusta y entonces tu voluntad quedaría sometida a ese placer. Alguien podría decirme, pastor, pero yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo soy hombre de una sola mujer, o yo soy mujer de un solo hombre. Yo no cometería fornicación ni adulterio, pero a escondidas, a solas, en el tiempo cuando estás apartado, ves pornografía, o cuando vas por la calle ves una mujer que se ve muy atractiva y empiezas a tener pensamientos insanos en tu cabeza y en tu corazón respecto a esa mujer. Por eso el Señor Jesús nos trajo de manera que pudiéramos entender el efecto que tiene el pecado sobre nosotros. Cuando dice el Señor Jesús, oíste que fue dicho, oíste que esté escrito, perdón que les parafraseé el texto, pero les dice el Señor Jesús, oíste que fue dicho que aquel que fornicare ha pecado delante de Dios. Y el Señor le dice, pero yo les digo ahora que cualquiera que vea a una mujer y la desee en su corazón, también el que haga eso, también ya pecó. Y el Señor lo que está planteando no es que está poniendo un nuevo estándar de la ley, ni está diciendo que tienes que andar por la calle con los ojos cerrados para no ver mujeres y no desearlas en tu corazón. Eso es absurdo. Lo que el Señor Jesús está diciendo es ten dominio propio. Ten dominio propio para que cuando tú veas una mujer no estés pensando cosas inapropiadas, no estés imaginándote cosas con tu cabeza, ni estés haciendo comentarios obscenos respecto a esa mujer, porque entonces estás pecando en tu corazón. Nunca caíste en fornicación, no caíste en adulterio, pero el solo desearlo, el ver pornografía, el estar viendo algo que corrompe tu corazón, eso hace y provoca que nosotros pequemos. El problema, insisto, el problema no es el pecado solito. El problema es la comisión del pecado. Y lo que está buscando el pecado no es que cometas pecado. Lo que está buscando el pecado es que tu voluntad se someta a ese deseo carnal. Y terminemos teniendo actitudes sin sentido común, tomando decisiones completamente equivocadas, alejándonos completamente de la voluntad de Dios y, sobre todo, donde nosotros no podemos decidir el camino del bien o el camino del mal, porque nuestra voluntad está sometida al pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podríamos hacer si estamos amolados, si estamos arruinados, porque nada podemos hacer respecto a esa condición de nuestro pensamiento, de nuestra alma, si ya está sometido al pecado? No, sí podemos hacerlo, no cambiando hábitos paganos por hábitos cristianos. Mucha gente se refugia en las actividades cristianas, se refugia en las actividades religiosas
para huir del pecado. Yo creo que esa no es la forma correcta de resolver el asunto del pecado. Esto es mi opinión personal, por supuesto. Y el ejemplo que yo veo en la Biblia es el ejemplo de José, a quien conocemos como José el Soñador. José, cuando está frente a la mujer de Potifar, la Biblia dice que la mujer se le insinuó y José estaba ahí. José, en el momento que se le insinúa a la mujer, no es que sale corriendo en ese momento que se le insinuó. Y no era la primera vez que lo hacía. La mujer se le había insinuado muchas veces. Le había propuesto lo mismo muchas veces. Y José no había parado la actitud de la mujer, ni había dicho a la mujer, no, no voy a hacerlo, no, está mal. Nunca se lo dijo, porque solamente quedaba en palabras, solamente quedaba en una mirada, en un coqueteo, en una sonrisa, en una insinuación, pero solo hasta ahí. El asunto es que cuando José enfrenta ya directamente la tentación, es decir, cuando ya la mujer quiere aprovecharse de él, abusar de él completamente, literalmente, es en ese momento que José huye. Y me hace pensar todo el tiempo que José no lo rechazó por completo, pero sí lo resistió, es decir, no cayó en el juego, no dijo que sí, no aceptó el coqueteo de la mujer, no lo aceptó, pero llegó un momento en que José, me hace pensar que José también en algún momento se imaginó, ¿y qué pasaría? Eh, ¿Qué tanto es tantito? La mujer es guapa, la mujer es bonita, yo soy hombre, el patrón no está, señor, tú sabes que yo hago lo que tú me digas, pero ella es la esposa de mi patrón y qué tal que si desobedezco y eso me genera problemas. Muchas cosas seguramente pasaron por el pensamiento de José y él resiste, él soporta, él aguanta, él es un hombre que tiene temor de Dios, es un hombre que ama a Dios, es un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios y que Dios además estaba con él. Así nos lo dice el libro de Génesis, que Dios estaba con José y que José era prosperado en todo porque Dios estaba con él. Pero llega el momento complicado, llega el momento de la comisión del pecado, llega el momento donde José está a punto de cometer el pecado. Y es la mujer la que se le insinúa. Y es la mujer la que se le avienta encima, la que trata de seducirlo, la que trata de someterlo para tener relaciones con él. Y en ese momento José huye. Otra vez, el pecado continuamente tocó al alma de José, continuamente insistió en entrar en la vida de José, continuamente pretendió afectar la vida de José, pero José no cedió, su voluntad no la entregó al pecado, sino que resistió, aguantó. Pero en el momento en que él sabía que ya no iba a resistir más, por eso dice la Biblia que él salió corriendo. Él sabía que si se quedaba unos segundos más, unos minutos más, en tratar de convencer a la mujer diciéndole, ya le había dicho que no lo iba a hacer porque no podía hacerle eso a Dios ni a su patrón, en ese momento José ya se lo había dicho, pero en ese momento sabe que no la va a poder convencer, sabe que no va a poder pelear contra eso más tiempo, así es que la mejor forma en que José puede resistir al pecado de ese momento es salir corriendo. Salir corriendo. Entonces nosotros, puede que por mucho tiempo te esté dando vueltas en la cabeza algún pensamiento, algún deseo, aquel que tuvo problemas con el alcohol, continuamente esté pensando en ir a meterse en una cantina, en aceptar la invitación de algún amigo, en volver a tomar una copa, una cerveza, decir no pasa nada, y continuamente está pensando en eso. El problema no es pensar realmente, porque ahí está el origen de la tentación que nos habla Santiago. Ahí es donde se está originando la tentación. Pero el problema es la comisión del pecado, porque si tú sigues alimentando ese pensamiento y sigues pensando de esa manera, llegará el momento que tu voluntad, lo que está en tu alma, se someta a la carne y entonces accedas y te prestes para darle gusto a un pensamiento que ya venías pensando, que ya venías maquinando en tu cabeza. José se da cuenta que él es vulnerable, se da cuenta que no va a poder resistir más, se da cuenta
que está a punto de ceder ante las ofertas de la mujer que se le está ofreciendo ahí, y está a punto de aceptar la propuesta de esta mujer, y mejor sale corriendo. Cuando nosotros decimos como cristianos, huye del pecado, o Pablo mismo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, no es de que seamos, que nos la pasemos huyendo del mundo y refugiándonos en la religiosidad para evitar el pecado. No, creo que la palabra de Dios nos dice es, ten fuerza de voluntad, ten la capacidad de decidir, que tu voluntad no se entregue a la tentación, que tu voluntad no se someta al pecado. Y esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar y luchar para entender que no somos pecado, sino que somos la justicia de Dios. Y retomando las palabras de Pedro, cuando leíamos ahí en la primera carta de Pedro, cuando nos pone el ejemplo de nuestro Señor Jesús, te leo otra vez este pasaje. En Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 25, no quiero leer todo. Bueno, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quiere decir que podemos hacer lo que Jesús hizo, que Jesús no cometió pecado. Y dice el versículo 23, ¿qué es lo que Jesús hacía cuando estaba a punto de sucumbir ante el pecado y ante la tentación? ¿Qué es lo que Jesús hacía? Dice la Biblia en el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía. Otra vez leo, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Recuerda esto, ¿dónde está tu voluntad? En tu alma. ¿Dónde está tu dominio propio? En tu alma. Es tu alma la que va a decidir si cae en pecado o no cae en pecado. No es de que vas caminando por la vida y de repente ¡fum!, tropiezas y te vas a un hoyo de pecado sin saber cómo fue que sucedió eso. Eso no pasa, eso no es real. Eso no, iba caminando y el diablo me metió la cola, pastor, y yo ya no quería pecar, pero caí. No, eso es mentira. Eso es algo que venimos, el pecado que cometemos es algo que venimos pensando continuamente en nuestra cabeza y que estamos buscando la oportunidad y el momento de cometerlo. Es como aquel que le dice a su pastor, pastor, yo no voy a la cantina, no me emborracho, yo no tengo muchas mujeres, yo soy fiel a mi mujer, yo no falto a mi trabajo nunca, continuamente estoy cumpliendo, soy una persona responsable, le dedico tiempo a mis hijos y el tiempo que le dedico a mis hijos es para que sean hombres de bien. El hombre tenía un trabajo que apenas le permitía ganar lo suficiente para tener una vida más o menos decente. Pero un día, por cuestiones de su trabajo y cuestiones de su desempeño, alguien le regaló una buena cantidad de dinero. Bastante, suficiente como para hacer planes y proyectos en familia y poderle darle a su familia lo que no le había dado antes. Cuando recibe la cantidad de dinero que este hombre rico le había otorgado, cuando recibe esta cantidad de dinero, este hombre que se llamaba a sí mismo santo y que se llamaba a sí mismo sin pecado, lo primero que hizo fue cometer todos los pecados que no había podido cometer por falta de dinero. Esa es la manera en que nosotros tenemos que entender qué pasa en nuestras vidas. El problema no es si ahora has cometido pecado o no. El problema es si le estás rindiendo tu voluntad al pecado o no. Por eso cuando nosotros les decimos, y yo aquí se los he dicho en las diferentes enseñanzas que he compartido con ustedes, les he dicho que nosotros digamos y repitamos con convicción en el corazón, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra. Y cuando les estamos diciendo esto, no les estamos diciendo que repitan un mantra o que estén repitiendo una frase positivista o que estén repitiendo una frase para mentalizarse y ser exitosos. No les estoy diciendo eso. Lo que les estoy diciendo es que crean lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero para que eso pase, para que tenga cumplimiento, de acuerdo a lo que leíamos con de Pedro, cuando dice en 1 de Pedro capítulo 2, ahora en el versículo 24, dice, quien llevó en mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre él, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Cuando nosotros decimos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra, no estamos diciendo una frase positivista o una frase para mentalizarnos. Lo que estamos diciendo es lo que la palabra de Dios dice. Pero que para que nosotros vivamos en la justicia, dice Pedro, que debemos morir al pecado. Y esto de morir al pecado es que tu voluntad no está sujeta al pecado. Pastor, entonces significa que yo ya no voy a volver a pecar más si repito mucho esa frase. No, no va a pasar eso. No es una frase mágica, no son las palabras mágicas para dejar de pecar. Lo que va a pasar es que vas a entender poco a poco que necesitas alejarte del pecado. Y que tu voluntad, lo que hacía Jesús cuando dice que en el versículo 23, que cuando lo maldecían, él no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que se lo encomendaba al que juzga justamente. Quiere decir que ahora tu alma no está haciendo lo que tu carne dice, lo que el pecado te manda hacer, lo que el pecado te dice que hagas, sino que tu alma se está inclinando por las cuestiones espirituales. Tu alma se está inclinando por hacer caso a Dios, por guardar sus mandamientos, por alejarte del pecado. Eso es morir al pecado. Morir al pecado es dejar que el pecado te gobierne. Ya no más te va a gobernar. No más va a hacer que tú tomes malas decisiones o que tengas malas actitudes o que salgan de ti malas palabras. Muchos cristianos dicen, ay, desde que me convertí a Cristo dejé de decir malas palabras. Voy a abrir un poco mi corazón, pero hay palabras que están en mi boca que son parte de mi cultura, pero que de repente aquí en casa, aquí en familia, se me salen para referirme a mis hijos, no para ofenderlos, sino bromeando, haciendo mención de algo. Son palabras que podríamos decir son groserías, no tan ofensivas. Pero estoy seguro que si yo pierdo el dominio propio, si yo dejo que el pecado me gobierne, llegará el momento en que esas palabras se van a enseñorear de mí. Y cuando menos me lo espero, se van a salir. Y con quien menos me lo espero. Entonces nosotros no cambiamos el vocabulario porque ahora ya soy cristiano y las malas palabras las condena a Dios. No, nosotros cambiamos el vocabulario y cambiamos nuestra manera de hablar y cambiamos nuestra manera de expresarnos y nuestra manera de decir las cosas. Cambiamos eso porque entendemos que nuestra voluntad ya no está sujeta a eso. Ya no está sujeta a la carnalidad. Ahora mi voluntad está sujeta al Espíritu y hago las cosas del Espíritu. Para eso leo la Biblia, para eso tomo tiempo para orar, para eso tomo tiempo para congregarme y ahora que estamos en pandemia, al menos tomo el tiempo para escuchar los mensajes que el pastor está diciendo a través de internet. Y me tomo el tiempo para saber lo que está diciendo Dios y lo que está hablando Dios a mi corazón. Y me tomo el tiempo para amar a mi prójimo. Y me tomo el tiempo para aprender las cosas espirituales, para conocer más el diseño de Dios para mi vida. Y entonces todo aquello que pudiera afectarme, en lugar de llevarlo a mi carne para que mi carne reaccione, lo llevo al espíritu para que el espíritu reaccione. Te pongo un ejemplo sencillo. Hace muchos años, ya algunos años, veníamos manejando mi esposa y yo aquí cerca de la casa, habíamos ido a comprar algunas cosas y de repente íbamos manejando y mi esposa dice, oye, ¿sabes qué? Mejor regrésate y lo compramos de aquel lado. Veníamos buscando algo para traer de comer a la casa. Y entonces habíamos ido a buscar un negocio que habíamos visto hace algún tiempo y fuimos a buscarlo a ver si estaban vendiendo de comer y resulta que estaba cerrado. Entonces mi esposa me dice, regrésate. Y cuando yo me voy a dar la vuelta, pasa una camioneta del transporte público, pasa la camioneta, yo veo que avanza y mero donde yo me voy a dar la vuelta en U en esa calle, porque lo podía hacer, era permitido en esa calle, podía darme la vuelta en U y me iba a regresar y entonces cuando voy a dar la vuelta, la camioneta se detiene. Y entonces baja pasaje a media cuadra de manera irresponsable, mal estacionado, porque ni siquiera se estacionó para bajar a las personas que iban a descender del vehículo, sino que ahí a media calle donde le dijeron bajan, ahí se paró y ahí estaba bajando la gente. Entonces yo me quedé mal atravesado porque no me dejó terminar la vuelta.
Entonces esperé, me paré, dije, bueno, ya que avance, me esperé a que bajaran las personas. Bendito sea Dios, no venían más carros, pero él, se para ahí, yo me quedo atravesado en la calle y entonces veo que se empieza a echar en reversa y yo muevo mi carro para evitar que me pegue, pero no sé de qué manera o por qué razón se echa más de reversa y me alcanza y me pega, le pega a mi carro. Mi carro no es un carro último modelo, es un carro viejito, pero en ese momento sentí tan feo, me sentí tan mal, porque el hombre nos había visto, o definitivamente no nos había visto para nada, o definitivamente no sabía manejar. Pero yo estaba seguro que nos había visto y cómo era posible que hubiera aventado el carro hacia atrás y me hubiera pegado. Pero no paró ahí el asunto, sino que después de que nos pegó, se arrancó y se fue. Eso fue lo que más me hizo enojar. Yo ya me iba a bajar para ver qué le había hecho mi carro y sí, cuando me bajé vi que le había hundido la lámina. Entonces me arranco para seguirlo y lo alcanzo. Él sigue bajando pasaje. Ni cuenta se dio que me había pegado. Y entonces lo alcanzo y cuando lo alcanzo, clásico mexicano, me le cierro enfrente, le atravieso mi carro, por supuesto dejando pasar los del otro carril, pero a él no lo dejaba avanzar. Me bajo del carro muy enojado, yo estaba, les confieso, estaba muy mal, estaba muy enojado. Me bajé y lo confronté y le dije que todo lo que se me ocurrió. Y lo insulté y que era negligente, que no sabía manejar. Por supuesto, no procuré ser un buen cristiano, insultándolo y tratando de que al menos se disculpara. Yo sabía que no me iba a pagar, yo sabía que no me iba a pagar y quería que se disculpara. Y entonces cuando veo, mi esposa se baja del vehículo y el tipo se pone tan bravo como yo creo que después de haberle dicho tanto, reclamarle tanto, él ya no aguantó más y se quiere bajar del carro, yo le cierro la puerta. Cuando me doy cuenta, mi esposa estaba ahí a un lado. Eso hizo que yo reaccionara. Eso, eso me hizo pensar que estaba poniendo en riesgo a mi esposa. Y fue como un balde de agua fría, porque el muchacho se dio cuenta que yo estaba muy enojado. Era un muchacho, y entonces agarra las monedas que tenía y me dice, ten ya, vete. Y yo alcancé a ver, eran, no sé, 80 pesos, algo así, 100 pesos quizás. Me dice, ten ya, ya, con esto arreglas tu golpe. Pero muy de manera muy déspota. Y entonces a mí me cayó el 20 que lo que estaba haciendo era incorrecto, que estaba teniendo una pésima actitud. Así es que en ese momento, ahí frente al muchacho, yo solamente le dije a Dios, Señor, perdóname, esta no es la actitud correcta. Así es que le dije al muchacho, ¿sabes qué? Discúlpame, ya vete, mejor, perdón, no quise ser grosero, traté de disculparme, pero entonces él se puso, como que ya le gané, ya me tuvo miedo, y se quiso poner grosero, y mi esposa me dice, no, déjalo ya, está trabajando, no te va a pagar, vámonos ya. Y le dije al muchacho, ¿sabes qué? Ten cuidado para la próxima. Nos vemos. Y cuando me subí al carro, de verdad me di cuenta que había tenido una de las peores actitudes que he tenido en mi vida. Ahora, te soy honesto, no es la única vez que lo hice. Antes, en otra ocasión, lo hice igual. Actué mal contra un camionero. Y en esa ocasión llevaba a mis hijos en el carro. Y yo me bajé a pelear con el camionero. Ahora, si me preguntas, ay, pastor, usted no se peleó porque no sabe pelear. No, si me preguntas, sí sé pelear. Estuve viviendo en las calles por 3 años y medio. Me integré a una pandilla para ganarme el pan que me pudiera llevar a la boca y el alcohol que pudiera traer a mi estómago. Peleé, uno de mis primos, a quien quiero mucho, Juan Carlos Gómez, él me enseñó taekwondo. No soy cinta negra en taekwondo, pero aprendí lo básico con él. Aprendí a defenderme, aprendí a pelear. Lo demás lo aprendí en la calle, peleándome con cuanta gente podía pelear. Entonces sé pelear, sé defenderme, sé eh, dar una buena paliza, como dijeran por ahí, pero no es lo que Dios esperaba de mí. No es lo que Dios quería que yo hiciera, ni es la manera en como Dios quería que yo actuara. Y sin embargo actué de esa manera. Me dejé llevar porque mi voluntad, en lugar de ir a Dios y confiar en Él, mi voluntad estaba yendo hacia mi carne y estaba actuando conforme mi carne
haciendo lo que mi carne quería. No te dejes. Defiéndete, golpea, pega primero, porque el que pega primero pega dos veces. Nadie te va a ver la cara. ¿Cómo pues es posible que este fulano tenga permiso para manejar? Todos esos pensamientos llegaron a mí y eso fue lo que me hizo actuar. Eso fue lo que me hizo responder con violencia ante a un golpe tan ligero como el que recibió mi carro. Por cierto, el golpe aún lo trae. Pero el recuerdo y la anécdota de ese momento a mí no me hace olvidar o me permite no olvidar que la actitud que se hace conforme a la carne no es lo que nos ayuda, no es lo que nos favorece. Entonces, ¿qué hacer cuando te sientas agobiado por una sensación de pecado, por un deseo por pecar? Recurre al Espíritu. Busca a Dios, ora a Dios, aléjate de ese lugar, aléjate de esa persona, no estés pensando continuamente en ello, pensando ¿y cómo sería? ¿Y qué pasaría? ¿Y quién podría saberlo? Nadie se va a enterar. No pienses de esa manera porque el precio del pecado es muy alto. Por eso nosotros creemos que somos la justicia de Dios. Por eso puedo decirte que sí puedes vivir sin pecar, sí puedes vivir lejos del pecado. El estímulo que recibes en tu cuerpo y en tu alma por esos pequeños placeres no son duraderos. Por eso alguien que toma alcohol necesita volver a tomar y necesita volver a tomar y necesita volver a tomar porque necesita ese estímulo, porque su cerebro tiene el registro de que la única forma en que puede ser feliz, la única forma en que puede expresar lo que piensa, la única forma en que puede desinhibirse para ser verdaderamente libre es con el alcohol. Ese es el engaño del pecado. Y entonces la voluntad queda sometida a ese pecado. Como el que fornica, como el que miente, como el que roba, cualquier pecado que cometemos, el que se enoja, el que maldice, el que tiene celos, cualquier tipo de pecado que la Biblia nos describe y que nos enseña que lo único que daña es nuestra vida y nuestra existencia, cualquier tipo de pecado, lo que busca es dejarte un momento de placer y un registro en tu memoria de que actuando de esa manera o haciendo tal o cual cosa se siente bien. Y entonces recibes ese estímulo. Y tu cerebro dice, ay, si te sientes triste, estás triste, una copa de alcohol lo resuelve. Estás deprimido, estás solo, te sientes afligido, ve pornografía. Te sientes acomplejado, te sientes mal porque nadie te toma en cuenta, entonces odia a todos. Guarda resentimientos, ten rencor, no te dejes de nadie, avergüénzalos, humíllalos. Y entonces ese registro que está en tu memoria te hace actuar conforme a eso que hiciste. Ahora, conforme vas muriendo al pecado, por supuesto que ya muerto estás al pecado, porque así lo hizo Jesús, ya morimos al pecado, pero conforme vas deshaciéndote de esos hábitos, vas descubriendo que tienes otras habilidades, que puedes disfrutar una buena lectura, que puedes disfrutar una buena charla con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, que puedes tener un momento de placer en tu trabajo, haciendo bien lo que haces, al menos una vez, y dándote cuenta que cuando lo haces bien, se siente tan bien, lo disfrutas tanto, te da cierto estímulo y cierta recompensa, no porque te aumenten el salario o porque te reconocen como el empleado del mes, no, simplemente porque sabes que lo hiciste bien y que eso bien que hiciste o esa actitud que tuviste te ayudó a enfrentar tus circunstancias, te ayudó a enfrentar tus problemas, te ayudó a enfrentar tu necesidad de afecto, tu necesidad de reconocimiento, tu necesidad de placer, tu necesidad de sentirte bien. Creo con todo mi corazón que puedes resolver el pecado, que puedes resolver el tema del pecado y enfrentarlo con toda convicción en tu corazón, sabiendo que eso puede cambiar. No estás sujeto al pecado, no eres pecado, Dios está contigo y Dios te sostiene y te ayuda. Y espero que estas palabras puedan animarte, puedan darte la convicción en tu corazón de que estarás bien, de que seguro estarás bien y que puedes vivir sin pecado. No lo necesitas, no te hace falta. Hay una persona que se dedica a ayudar
me parece que es un coach, algo así, pero se dedica a ayudar a personas a mejorar sus hábitos. Y él dice, yo tengo una receta para alejarme de los malos hábitos. Y la receta es los 20 segundos. Antes de tomar una decisión, me detengo 20 segundos. 20 segundos para esperar a ver si esa decisión que voy a tomar es correcta, para esperar si esa decisión que voy a, de lo que voy a hacer o que lo que voy a realizar eh, me está ayudando, me va a ayudar o no me va a ayudar. Y entonces la gente lo que necesita es tomarse 20 segundos para, antes de tomar una decisión, 20 segundos para esperar a que algo, en lugar de hacer algo y actuar instintivamente de manera animal, dice Santiago, de manera diabólica, en lugar de actuar, tómate 20 segundos. Y durante esos 20 segundos puedes hacer una breve y sencilla oración diciéndole al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué actitud debo de tomar? Y si la tentación es muy grande, durante esos 20 segundos puedes detenerte y en lugar de correr y correr hacia la adicción, correr hacia el pecado o tomar la decisión de pecar, durante esos 20 segundos tú puedes decirle al Señor, Señor, dame fuerzas, no quiero hacer esto que te ofende, no quiero apartarme de ti, quiero vivir en el Espíritu, dame la fortaleza. Y si no te acuerdas de ninguna de estas dos cosas que te acabo de sugerir, lo mejor que puedes hacer es decir, durante esos 20 segundos de espera, decir, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra. Y conforme lo vayas haciendo un hábito, durante esos 20 segundos te detendrás y al ratito no serán 20 segundos, al ratito serán 30 segundos, después será un minuto, después serán 20 minutos y en 20 minutos ya la decisión que tenías por cometer pecado ya no sucedió, ya no pasó, ya no caíste y entonces te estarás dando cuenta que estás tomando el control de tu vida, que estás retomando el dominio propio, que estás retomando el control de tu voluntad para que nada, ningún deseo, ninguna sensación, ningún pensamiento, ningún recuerdo del pasado te haga caer otra vez en las actitudes que tenías antes, de las cuales se supone ya habías muerto. Espero que estas palabras te sirvan, espero que sean de bendición para tu vida. Este es el penúltimo mensaje. Dentro de 8 días, si Dios nos presta vida, y aquí estamos y tenemos oportunidad de compartir contigo esta enseñanza, estaremos concluyendo esta serie de no somos pecado, somos justicia. Así es que esta es la cuarta parte, te espero para la quinta parte el próximo martes. Insisto, si Dios nos presta vida, aquí estaremos el próximo martes. Ya no le digo que a las 8, hoy empezamos tarde, hoy empezamos a las 9. Lamento mucho el retraso del horario, pero si no estamos a las 8, ten por seguro que empezaremos un poquito más tarde, a menos que yo publique aquí en Facebook que no vamos a hacer transmisión, pero si tú nos tienes paciencia y nos esperas hasta tarde y te quedas con nosotros hasta tarde para acompañarnos en esta transmisión, pues para mí será un gusto poder estar contigo y compartir contigo esta enseñanza que queremos concluir ya el próximo martes. Gracias a todos los que pasaron por aquí. A Celsa, un abrazo, Celsa, que está en familia, espero que estén escuchando el mensaje. Te bendigo, Celsa, Dios sea contigo. A ti y a toda la familia les enviamos un fuerte abrazo. Por ahí a Claudia Barragán, mi prima, allá por Jalisco. A Ian, es Alfonso, un abrazo bien fuerte. Alfonso, Dios te bendiga, el Señor sea contigo. Perdonen ahí las fallas que hemos tenido a lo largo de la transmisión. La verdad es que el internet no nos deja. Estamos batallando con el internet, pero Alfonso, un abrazo fuerte a la hermana Isabel García. Gracias, hermana. No respondí a su saludo porque andaba ya con la idea aquí en la cabeza y a veces cuando respondo a los saludos se me va la idea. Si de por sí de repente se me va, pues a veces con mayor razón cuando interrumpo la explicación de lo que estoy dando. Pero hermana Isabel, un fuerte abrazo. También por ahí nos escuchó Silvia. Es Silva Martínez. Oh, no, perdón, ya no leo. Silva Marta, perdón. Un abrazo fuerte a Silva Marta. Alberto Cortés, hijo, un fuerte abrazo. Dios te bendiga si todavía están en familia. Un abrazo bien fuerte. Ay, aquí ya salió otra cosa. Maris Aguilar, un abrazo fuerte, Maris, que todavía nos está viendo. Te envío un cariño. A Irma, un abrazo bien fuerte. Dice Irma, hola, buenas noches. Pastor, tuve un pequeño inconveniente de salud
aquí no me puedo conectar. No te preocupes, Irma, nosotros estamos orando por ustedes. Esperamos que estés bien, estás en nuestras oraciones. Confía en el Señor, Él es fiel y justo para orar en ti y creo que lo hará de manera extraordinaria. Confiemos en ello. Aquí estamos, de todos modos, no te preocupes, el video aquí se queda. Hoy empezamos tarde, empezamos a las 9, casi a las 9 de la noche empezamos y ahorita ya es tiempo de terminar, por eso les envío mi cariño y un abrazo. Si no te saludé, no te vi por aquí. A Angélica, Angie, un abrazo fuerte, Angie, Dios te bendiga. Ramsés Cano también nos dejó por aquí su like. A Karen Marbet, Karen, los extraño mucho, Angie, Karen, a todos ustedes, de verdad, son muy queridos por nosotros, saben que así es, y les envío un fuerte y caluroso abrazo a todos ustedes. A mi querido amigo Javier Nemesio, un abrazo, amigo, Dios te bendiga. Si todavía nos estás viendo, Dios te bendiga. Celsa también ya les saludamos. A Maris Aguilar, Isabel García, y por ahí también nos manda Merari Morales. A todos ustedes, de verdad, gracias por acompañarnos hasta esta hora. Les agradezco su compañía. Algunos que todavía están haciendo algunas actividades en casa, preparándose para el día de mañana. Gracias por poner esta transmisión en vivo. Yo espero que te sea de bendición, que te edifique y que no tengas temor, no tengas miedo a que el pecado vaya a tomar ventaja sobre ti. No tengas miedo a que el pecado te vaya a alejar del amor de Dios. No tengas miedo a que el pecado tome el control de tu vida para nada. Gracias, Angie, gracias también. Nosotros les estimamos mucho. A ti, a Darwin, un abrazo bien fuerte. Los queremos mucho, ya saben, que tengan mucho éxito en todo lo que hagan. Así es que, gracias. Estoy respondiendo aquí a los que voy viendo. Sí, Irma, gracias a Dios. Estamos orando por ti. Dios te bendiga muchísimo. A todos, de verdad, no tengas miedo que el pecado tome ventaja sobre tu vida o que lo que te decía hace un momento, que el pecado te aleje del amor de Dios. Dios te amó antes de que fueras cristiano. Dios te amó antes de que lo conocieras. Dios te amó antes de que te santificaras. Dios te amó incluso antes de que nacieras. Y el amor de Dios es indestructible. El amor de Dios es inmutable. El amor de Dios no termina, es eterno. El amor de Dios no se apartará de ti. Si nosotros dejamos de pecar, no es por miedo a que Dios nos deje de amar. Nosotros dejamos de pecar porque sabemos que el pecado no nos deja nada bueno, que el pecado pasa una factura muy cara, muy alta, que a veces nos cuesta mucho el poderla pagar. Pero si tú tienes confianza en el Señor y tú te aferras a Dios y confías en Él, Dios hará maravillas en tu vida. Confío en el Señor que así sea. No tengas temor. Si en algo fallaste al Señor, pide perdón, reconcíliate con Él pronto. Es ahora el tiempo de tu salvación. No es mañana, no es el domingo que va a haber reunión en la iglesia. No, es ahora. Reconcíliate con Dios ahora. Ponte en paz con tu Señor ahora. Así es que un abrazo bien fuerte a todos. Gracias por su compañía. Cuando veo que van llegando y yo me estoy despidiendo, me da mucha pena, pero hermana Esther, pastora Esther, un abrazo bien fuerte, pastora, Dios le bendiga, que el Señor sea con usted siempre y con todos los suyos, y que el ministerio siga avanzando para la gloria de Dios. Me da pena despedirme cuando algunos van llegando, pero espero en el Señor que sean muy bendecidos, y aquí estamos para servirles, estamos para bendecir sus vidas, y no se olviden, nos vemos el próximo domingo. Ya no tenemos Vida de Fe y Café. Ya terminamos la primera temporada de Vida de Fe y Café. Así es que los sábados, no sé ahora qué vamos a hacer. Pero por lo pronto ya no hay por ahora Vida de Fe y Café. Terminamos la primera temporada. Estamos preparando la siguiente temporada. Primeramente Dios, a ver, el Señor nos dé fuerzas, ideas y la posibilidad de llevarlo a cabo. Y así es que el sábado no tenemos transmisión. Si acaso estaremos subiendo ahí algún video, estaremos subiendo alguna publicación, estaremos subiendo algún devocional el día sábado. Por ahí, chécalo en nuestro muro.
Si no estás en nuestros contactos y estás viendo este video, mándanos tu solicitud de amistad, síguenos, activa el seguimiento aquí en Facebook para que cuando subamos alguna publicación o tengamos alguna transmisión en vivo, puedas escucharnos y recibas la enseñanza que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir contigo. Gracias, de verdad, gracias. Yo de repente me acerqué mucho, ahora mi cara está muy cerca en la pantalla, pero es porque no alcanzo a leer los saludos de todos, pero gracias. Eso espero, Irma. Esperamos regresar en enero. Queremos volver en enero con la segunda temporada. La verdad va a estar muy buena. Tenemos muchas ideas para la segunda temporada. Esperamos que las fuerzas nos alcancen y el tiempo nos rinda para hacer todo lo que está dando vueltas aquí en la cabeza para poderlo aterrizar y que sea de bendición para todos ustedes. Ese es el propósito de lo que hacemos, ese es el propósito de lo que transmitimos y esperamos que sea de bendición para ustedes. Un abrazo bien fuerte para todos, el Señor les bendiga y antes de despedirme quisiera orar que el Señor les dé fuerza y la capacidad de alejarse cada día más y más del pecado. Recuerda lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, que la obra de santificación que Dios empezó en nosotros no parará hasta que ésta esté terminada. Así es que si Dios te ha llamado a santificación, Él lo hará, porque Él es fiel y justo y cumple todas sus promesas. Así es que no tengas temor, el pecado ya está derrotado, no somos pecado, somos la justicia de Dios. Amén. Oremos pues. Padre, te doy gracias por la vida de todos aquellos que vean este video, a los que nos han acompañado hasta este momento. Gracias, bendito Dios, y creo con todo mi corazón que tú les bendecirás. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea con todos ellos y que tu bendición les haga crecer espiritualmente. El pecado no toma ventaja sobre ellos y ninguna arma forjada prosperará contra ellos. Ellos, su esposo, su esposa, sus hijos y los hijos de sus hijos y de las generaciones que estén por venir, todos ellos son bendecidos por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Espero, Padre, en el nombre de Jesús, verlos en tu gloria en la eternidad y que ellos disfruten de la plenitud de todas tus bendiciones, porque así tú ya lo has prometido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un fuerte abrazo para todos. A los de iglesia, a los de la comunidad Manto Nuevo, nos vemos el domingo. No olvides, todavía hay lugares para registrarte. Hay un horario que ya se llenó, así es que no nos vamos a... Si no te has registrado para estar el domingo con nosotros ahí en la reunión en vivo en Manto Nuevo, te la vas a perder, se va a poner muy bueno. Así es que ponte en contacto ya por medio de WhatsApp para que te reservemos un lugar el día domingo 20 de diciembre. Un abrazo fuerte para todos, mi cariño, mi afecto con todos ustedes. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Hasta la próxima.